mi infancia, bueno, juventud, infancia, es una que se llamaba El Príncipe de Bel-Air. No sé si os suena a todos, ¿no? Veo por las sonrisas que ya estáis acordando un poco de las payasadas, ¿no?, que hacía este actor, Will Smith, cuando se empezó a dar de conocer en esta serie. Y algo de lo que trataba era, bueno, pues de un chico de los suburbios de Filadelfia que se metía en berenjenales y en problemas, iba a vivir a casa de sus tíos o de sus primos, creo que eran, y que eran de una clase social alta, ¿no? Y pues todo lo divertido era pues cómo se comportaba un chico de esta clase, ¿no?, en otra clase que no era su ambiente, ¿no?, y cómo ponía todo un poco patas arriba, ¿no? Y aunque es tratado de una manera cómica y es muy divertida, hoy vamos a ver algo de lo mismo. Algo que también tiene que ver mucho con el cristianismo y con la vida en Cristo, que es precisamente que de la noche a la mañana aquellos que formamos parte de la familia de Dios, de que pasamos a vivir como hijos de Dios, tenemos que aprender a comportarnos en un entorno que es distinto al nuestro. Hay otras películas, ¿no?, Princesa por sorpresa y algunas de estas cosas, ¿no?, que tratan estos temas siempre recurrentes, ¿no? Pero en nuestra experiencia también sucede lo mismo, ¿no? De la noche a la mañana, unos hijos que eran bastardos, que eran ilegítimos, que no sabían comportarse, pasan a ser príncipes en la casa de un rey y pues tienen toda una problemática de empezar a entender cómo han de comportarse en la casa de Dios viviente. Y cuando digo en la casa no me refiero a estas cuatro paredes, sino me refiero a toda una vida en presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y una de las cosas que enfáticamente la Biblia transmite y marca antes de empezar a decir cómo tenemos que comportarnos es recordarnos qué es lo que eres. Y es necesario saber la identidad que tenemos ahora en Cristo para aprender a comportarnos o para que nuestro comportamiento refleje nuestra creencia y también refleje lo que realmente somos en lo más profundo de nuestro ser. Y esto es de lo que trata el capítulo de hoy de Deuteronomio 14. Como sabéis, estamos viendo Deuteronomio y el texto que os traigo para hoy también se constituye de esta manera. Tres características de la identidad del pueblo de Dios, que se ven en simplemente 2 versículos, y luego todos los demás versículos tienen que ver cómo se comporta este pueblo de Dios en un mundo que es hostil o ajeno a él. Vamos a leer Deuteronomio 14, y dice así: Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en 2 mitades y que rumie, lo podréis comer. Pero estos no comeréis de entre los que rumian, o de entre los que tienen la pezuña dividida en 2, el camello, el conejo y el damán, pues aunque rumian, no tienen la pezuña dividida. Para vosotros serán inmundos. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. Será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres. De todo lo que vive en el agua, estos podréis comer, todos los que tienen aletas y escamas. Pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas, será inmundo para vosotros. Toda ave limpia podréis comer, pero estas no comeréis: el águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie: el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña y la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo para vosotros, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer.
No comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero. Y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, estamos gozosos, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y poder escucharla. Queremos pedirte, Señor, por esa obra sobrenatural, Señor, que solo puedes hacer tú con el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos transformes, que nos hables directo al corazón y que podamos ser transformados y renovados conforme a tu imagen. Señor, queremos más de ti y pedimos, Señor, por tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a dividir este texto en tres secciones que tienen que ver, en primer lugar, con nuestra identidad, hijos de Dios, y que se trata en los 2 primeros versículos. Después vamos a estar viendo nuestro cuerpo santo al Señor. En primer lugar, nuestra identidad, hijos de Dios. Segundo, nuestro cuerpo santo al Señor. Tercero, nuestros recursos, ofrenda al Señor. Y esto es básicamente de lo que trata este texto. Y vamos a empezar por el principio. Nuestra identidad, hijos de Dios. Como hemos dicho, en primer lugar, es necesario definir a este pueblo lo que son a los ojos de Dios. Antes de pasar a decir cómo han de comportarse, ya habéis visto que hay muchas leyes, que esto puedes comer, que esto no puedes comer, que esto lo tienes que hacer así, pero si en caso de que pase esto, pues entonces lo harás de esta manera. No, toda una serie de leyes prácticas que tienen que ver con su comportar como pueblo de Dios, que ha de ser distinto al resto. Y estas leyes que encontramos aquí también entran dentro de esas leyes que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 4, que cuando la gente vea las leyes de este pueblo, van a decir qué pueblo más sabio y qué pueblo más justo que tiene estas leyes. Así que se van a admirar de estas leyes. Curioso, ¿verdad? Nosotros las leemos y no nos admiramos, ¿no? Decimos, madre mía, ¿qué es esto del cuervo y de no sé qué? De todos estos animales que no pueden comer, todo eso, ¿no? Pero para el resto de la gente que vivía con ellos, iban a ver estas leyes y iban a decir, madre mía, qué Dios tienen. Qué diferencia de Dios con nuestros dioses. Porque tienen unas leyes justas y sabias. Así que vamos a intentar ver y comprender por qué estas leyes son sabias y son justas a los ojos de aquel contexto, y vamos a intentar también aprender lo que significa eso para nosotros. Pero es importante recordar que antes del hacer viene el ser, y que enfáticamente, como hemos dicho al principio, la Biblia de manera constante remarca lo que somos y lo que es el pueblo de Dios. ¿Por qué es lo que es? Por la obra de Dios, por la redención, por la salvación,
en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo en favor de su pueblo, lo que es para luego decir lo que hemos de hacer. Y muchas veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Estamos constantemente diciendo lo que has de hacer y olvidamos que primero hay que comprender lo que eres y lo que somos en Cristo Jesús. Y a veces tenemos esta tendencia en el trato unos con otros y en la enseñanza también en la iglesia o en la enseñanza a nuestros hijos, ¿verdad? Tienes que hacer esto, pórtate bien, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas aquello, pero olvidamos esta parte tan vital y profunda que es aquella de la cual después se puede demandar un comportamiento que es lo que es. ¿Qué es este pueblo? Y dice el versículo 1, en estos dos primeros versículos encontramos tres cosas. La primera de ellas, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Antes de demandar nada, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Identifica a todo este pueblo con una relación especial y un vínculo único que es el de hijos de Dios. Es decir, tratan a Dios como su Padre. Y esto es algo que en Éxodo capítulo 4 y versículo 22, Dios mismo se había identificado como Padre de ellos. Ante Faraón, si os acordáis, le dice a Moisés que vaya a Faraón y le diga las siguientes palabras. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que tenemos, en primer lugar, que Dios se considera Padre de Israel. Él mismo se identifica con esta relación. Y es más, en el Deuteronomio capítulo 1, en el primer discurso de Moisés, cuando está haciendo todo el repaso por el desierto, Moisés dice estas palabras en el versículo 31. Y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Hijos. En la declaración de boca de parte de Dios y en el trato y comportamiento en todo el desierto, Dios los ha tratado como a un hijo. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que la función como padre es la de proteger, la de cuidar, tratar con cariño, la de estar presente, la de dar dirección, dar seguridad y corregir cuando se desvían del camino. Y Dios no le ha temblado la mano cuando ha tenido que proteger a su pueblo. Y ha hecho milagros, ha destruido a toda una nación para liberarlos porque este es su hijo. Así que Dios ha sido un padre para ellos, un buen padre. Mucho mejor que los padres que tenemos o somos, que somos terrenales y tenemos muchas carencias y deficiencias. Dios es un padre perfecto. Y los ha cuidado, los ha protegido, los ha corregido, los ha disciplinado, les ha guiado y les ha enseñado por todo el camino. Esta relación la tienen porque Dios los redimió de Egipto. Y cuando Dios los libera de Egipto y los saca de la esclavitud, confirma este pacto en el monte Sinaí y se declara Dios de ellos y Padre de ellos. Así que la identidad como hijos de Dios les viene dada después de la redención. Después de que Dios los ha liberado, los ha constituido como pueblo, ahora ellos son hijos de Dios. Y por lo tanto tienen una relación especial. Y es en base a esta relación especial de padres e hijos que ahora se marca, se enfatiza la responsabilidad que tienen como hijos. Hemos dicho la función que tiene como padre y lo que Dios ha hecho como padre. Y Moisés ya se lo ha recordado. Ahora les dice, vosotros sois hijos, ¿qué tenéis que hacer como hijos? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué dicen las Escrituras que los hijos deben hacer? Bueno, básicamente dos cosas principales. La primera, honra a
tu padre y a tu madre. Así que la función que tienen que hacer como hijos es honrar a su Dios. Honrarle es tenerle en cuenta, es proclamarle, es exaltarle, es respetarle, es apreciarlo, es escucharlo. ¿Y cuál es la otra? Podríamos decir varias, pero ¿cuáles son las dos principales características? La otra es la obediencia. ¿Verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Así que les demanda una obediencia porque son hijos de un Dios que los ha salvado, de un Dios absolutamente inigualable. Honrar y obedecer a su Padre porque son parte de la familia de Dios. Es lo que ellos son que determina cómo deben comportarse y Dios se lo recuerda. Dios no les dice, al menos en esta ocasión, obedecerme y punto, sino eres mi hijo, sois mis hijos, sois míos, pertenecéis a mi familia, a mi casa. Vosotros os vais a comportar de manera distinta al resto, porque los demás no me tienen como padre, pero los que son de mi familia viven de una manera distinta al resto. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de ellos. Todo ser humano tiene una necesidad permanente y constante de permanencia, de sentir que pertenece a algo, a un grupo, a una idea, a una familia. Necesitamos, por creación, pertenecer a algo. Y esto se marca de una manera bien prominente, sobre todo en algunas etapas de nuestra vida. Siempre nos acompaña, pero ya sabemos, por ejemplo, que cuando éramos jóvenes, y en los jóvenes es una etapa de buscar pertenencia. Y somos capaces de hacer locuras o hacer cosas que luego nos vamos a arrepentir en base a pertenecer a un grupo o a pertenecer a una identidad o a que alguien me acepte. Y Dios está diciendo a su pueblo, yo ya os acepto. Ya pertenecéis a algo. Ya pertenecéis a lo más grande e importante que hay en este mundo. Sois mis hijos. Sois mi familia. No tenéis por qué seguir buscando pertenecer a nada. Ya sois hijos de Dios. Y esta es la pertenencia más grande y más gloriosa que puedes tener. Os he adoptado como mis hijos. Y por favor, párate y piensa qué significa eso en tu vida. Cuán necesario es repetirnos unos a otros y de manera constante que somos hijos de Dios si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pero si lo hemos hecho, si le hemos recibido a Cristo, como dice Juan, el evangelista, entonces tenemos la potestad, la capacidad, nos podemos llamar los unos a los otros hijos de Dios. Y después, el mismo discípulo Juan dice en Primera de Juan, contemplando la grandeza de pertenecer a la familia más importante de este mundo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Esa es nuestra realidad. Somos hijos de Dios y Juan lo contempla maravillado. ¡Cuán grande amor! Nosotros que somos pecadores, que hemos rechazado a Dios, que le hemos dado la espalda. El ser humano que intenta vivir sin Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, pasa a tener la familia perfecta. Y la familia perfecta no es la que tenemos, aunque hay que dar gracias a Dios por ella, es la familia de Dios. Así que una doctrina, una verdad profunda. Hermano, hermana, si has creído en Cristo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Eres un príncipe y una princesa en la casa de Dios. Eres alguien amado, alguien que Dios quiere que te sientes a la mesa con Él, que te va a cuidar, que va a estar contigo, que te va a proteger, que te va a disciplinar, que te va a corregir porque te ama. No tienes necesidad de buscar nada, porque lo tienes todo en la casa de Dios, en su familia. ¿Y os habéis dado cuenta de qué va el capítulo?
de comida, ¿verdad? ¿Qué puedes comer y qué no puedes comer? Y cuando vayas a la casa de Dios a comer. Es un encuentro familiar. Vamos a la casa de Dios a disfrutar de un banquete porque somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha hecho hijos suyos. No estamos solos, no estamos huérfanos. Por medio de la adopción, somos ahora de la familia de Jesús. Y es por eso que ya en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, no solo hemos entrado y hemos dejado de ser huérfanos, no solo tenemos un padre, tenemos hermanos y hermanas. Y ese sentido de pertenencia ahora lo tenemos completo también en el nivel relacional entre seres humanos, porque tenemos el cuerpo de Cristo, porque tenemos la iglesia, porque nos tenemos unos a otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Estás necesitado de compañerismo, de relación social, de identidad con un grupo, con una serie de personas? Mira a tu izquierda y a tu derecha, este es el grupo, este es el grupo de personas, la comunidad que Dios te ha dado. El que está a tu izquierda, el que está a tu derecha, el que está enfrente tuyo, es hijo de Dios, es hija de Dios, salvo por la gracia de Dios, un príncipe y una princesa en la casa de Dios, y es tu hermano y es tu hermana. Y lo es para siempre. ¿Amén? Amén. Muy bien. Así que, bueno, hemos visto una de las tres primeras verdades que dice este texto. Pero la segunda es, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Eres hijo y eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. ¿Y qué es que somos un pueblo santo? ¿Qué le está diciendo? Sois un pueblo apartado para mí. La santidad tiene que ver, en primer término, con Dios. Dios es el santo porque es el único, no hay nada como Él. Pero en segundo lugar tiene que ver con las funciones para Dios. ¿Qué había que hacer con todos los utensilios en el tabernáculo antes de usarlos y con los propios sacerdotes? Santificarlos. Con sangre, con aceite, con agua. ¿Para qué? Porque se estaba diciendo que era un uso exclusivo de Dios. Y una persona y un vaso y cualquier cosa normal pasaba a ser santo por medio de estas ceremonias, indicando que eran para Dios y que ese vaso ya no se podía usar para beber de manera normal, sino se usaba para el vino o para el aceite en la casa de Dios. Y Dios les está diciendo, vosotros sois ahora santos, apartados, distintos del resto, pero con el propósito de servirme y de adorarme. Así que cuando Dios declara que su pueblo es un pueblo santo, les está dando propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida del pueblo de Dios? Servir a Dios, amar a Dios, conocer a Dios, adorar a Dios. Ese es el propósito de sus vidas, ese es el propósito del pueblo, proclamar a Dios en el mundo. Así que de nuevo, si estamos perdidos en este mundo sin saber qué propósito tenemos en esta vida, tenemos el propósito de servir a Dios, de glorificarle con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma, con todo. No es para agradarnos a nosotros mismos, no es para pasarlo lo mejor posible, aunque Dios no está en contra de que lo pasemos bien, ¿eh? Pero el propósito más grande es conocer al Dios que los ha salvado, que los ha redimido. Un Dios que baja a vivir en medio de ellos y a tener comunión con ellos. Un Dios que les habla por medio de los sacerdotes o por medio de Moisés. Un Dios que puede ser conocido porque ha descendido para estar con ellos, para tener comunión con ellos. Y aquello que se había perdido en el huerto, en el Edén, el Dios que camina con su pueblo, el Dios que camina con su creación, ahora como pueblo de Dios pueden revivir o descubrir una realidad que era inalcanzable para cualquier ser humano. Tener contacto con Dios, tener contacto con su Padre, servirle, amarle y adorarle. Tremendo, ¿verdad?
Así que cuando este pueblo piense en qué vamos a hacer en esta guerra o qué vamos a hacer ante esta situación, qué vamos a hacer ante esta dificultad o cómo podemos hacer las cosas, ¿qué va a hacer? Va a mirar la ley. Y va a decir, Dios, ¿cómo podemos hacer las cosas? ¿Cómo podemos honrarte? ¿Cómo podemos glorificarte? Porque somos tu pueblo y estamos en tus propósitos. Y nuestras vidas es para servirte a ti. Un pueblo santo, apartado. Y la tercera verdad de lo que este pueblo es. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos. Exclusiva posesión, dice mi versión, una propiedad preciosa, un tesoro. Puede decir otras versiones. El texto significa las dos cosas. Un tesoro, algo precioso y valioso para Dios mismo. Y esto es realmente interesante. Ellos han sido escogidos, y escogidos de entre varios para un propósito determinado. Un propósito maravilloso que es que son posesión exclusiva de Dios. Entonces, la elección, que siempre va ligada a un propósito en las Escrituras, tiene que ver con el valor de este pueblo. Y del valor más importante, que es el valor que Dios le da. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vale este pueblo para Dios? Eso es lo que está contestando esta frase. Escogidos para que le sea un pueblo de su exclusiva posesión, su tesoro, algo precioso. No lo comparto con nadie porque es mío, porque lo amo, porque vale para mí mucho. Ahora vamos a pensar algunos ejemplos a ver si pueden ilustrar un poco más esta idea. Por ejemplo, tengo que escribir la lista de la compra y le digo a mi mujer, pásame un boli, ¿cuál quieres? El que sea, me da igual, el que sea, cógelo, escríbesla eso. Vale, pues he escogido un boli para un propósito y lo escojo así, al tuntún, ¿verdad? No importa, ¿no? Esa es una lección que no tiene mucho sentido, no tiene importancia, no tiene valor, ¿no? Pero esto no es lo que dice el texto. Quizás el texto se asemeja más a, vamos a poner, un niño que le van a regalar un perrito. Y va a la tienda y va a escoger uno. Y empieza a mirarlos, uno por uno. Y está buscando uno que le llame la atención y cuando hay uno que encuentra, decide dedicar su amor a ese. A este lo voy a amar, lo voy a cuidar, lo voy a pasear. Luego la realidad es otra, ¿vale? Lo cuidan los padres. Pero, ¿verdad? Esta ilusión de que lo coges de manera exclusiva para amarlo y cuidarlo y dedicarle tu vida y tu tiempo. Quieres entrañablemente, quieres tener una relación con él. ¿Sí? O vamos a poner otro ejemplo. Somos una novia, ¿verdad? Y hay una persona que amamos y resulta que nos escoge como su novia para casarnos con él. Qué bien, ¿verdad? Y nos dice, mira, te he escogido porque he visto que tienes unas manos fuertes y yo es que tengo muchas vacas y me va bien para que las ordeñes. Y por eso me voy a casar contigo. No sería lo mejor, ¿verdad? Que nos escojan para ordeñar vacas. Bueno, pues no es lo más halagador que pueda tener una novia, ¿no? Es decir, lo que el texto está tratando de decir es cuánto vale su pueblo para Dios. Porque a lo mejor nosotros hemos escogido a Dios porque es maravilloso, es glorioso, y es que cuando conoces a Dios no hay otra opción, si conoces al Dios verdadero, de amarlo, servirle y vivir para Él. Pero para Dios, ¿qué somos? Pues este texto está diciendo que nos ha escogido y ha escogido a la novia para amarla, dedicarle su tiempo, su vida, su cuidado y tener una comunión y una fidelidad permanente con ella. Os ha escogido para ser su tesoro
precioso. Va a dedicar su tiempo, su amor, su atención a ti, que eres pueblo de Dios. Maravilloso, ¿no? Que nuestro Dios nos haya escogido en Cristo Jesús para derramar su amor, su gracia, su perdón, su bendición, ahora y por toda la eternidad. A su pueblo, a su novia, a su esposa. ¡Qué bendición! Ser y pertenecer a la casa de Dios, a la familia de Dios. Como hijos, como un pueblo santo, como un tesoro de Dios. Y nos miramos a nosotros mismos, nos miramos unos a otros, miramos nuestro propio corazón y decimos, ¡qué ruina! Pero Dios nos mira y nos dice, ¿cuánto vales? No porque tengamos méritos, sino porque ha decidido amarnos por toda la eternidad. Hasta tal punto de dar a su Hijo Jesucristo. Lo que Él más quería, la relación perfecta con su Hijo, lo ha entregado por amor a nosotros. Eso valemos para Dios. No más que su Hijo. Porque el propósito de todas las cosas es glorificar al Hijo. Pero valemos lo suficiente para Él. Para hacer a su Hijo padecer y sufrir. Recibir ofensa tras ofensa de meras criaturas para poder tener una relación con Él para siempre. ¿Cuánto valemos para Dios? Y ahora sí, una vez visto nuestra identidad, ahora vamos a tratar de manera rápida todo lo que Dios nos pide, pero ha de partir de aquí. Aquellos que somos hijos de Dios, que tenemos propósitos eternos, que nuestra vida se proyecta en la eternidad y vamos a estar una vida entera con Dios. Que este mundo de aquí se acaba. Se nos puede acabar hoy, o en 20 años, o en 40 años, pero se acaba. Nuestra vida aquí, nuestro paso por aquí, pero nos proyectamos eternamente con una relación permanente con un Dios de gloria maravilloso. Ese es nuestro propósito. Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a mirar con gran alegría y con gran gozo. Va a ser inexplicable cuánto nos ama Dios. Y ahora, como somos esto, ahora vamos a vivir como hijos de Dios. En un mundo que no conoce esto y que no tiene esto y que no podemos demandar que vivan así, porque no son hijos de Dios. ¿Y qué les dice? En primer lugar, nuestro cuerpo santo al Señor. Y básicamente hay dos reglas en todo este capítulo que acabamos de leer. La primera tiene que ver con cómo se comporta el pueblo cuando hay un entierro. Entonces, cuando hay un entierro, te tienes que comportar de una manera. Cuando hay un difunto. Y la otra es qué tiene que comer y qué no puede comer. La dieta que tiene que seguir este pueblo en relación a lo que Dios quiere y no quiere. Dos cosas muy sencillas. La primera le dedica una simple frase, no os sajaréis, es decir, no os haréis daño al cuerpo, no os haréis heridas, no os torturaréis a vosotros mismos, ni os cortaréis, aquí dice la frente, habían algunos que se rasuraban las cejas en señal del difunto, ¿no? Se las quitaban, no os cortaréis el pelo por causa de un difunto. ¿Por qué? Porque vosotros sois distintos. Y cuando alguien muera, vosotros no tenéis que comportaros de estas maneras paganas que lo hacen por intentar compensar al Dios de turno. Vosotros tenéis un Dios que os ama y, enseñanza importante, vuestro cuerpo es santo. Vuestro cuerpo es de Dios. Vamos al segundo y seguimos explorando esta idea.
Lo otro tiene que ver con una dieta especial. Y entonces empieza el texto diciendo, no comerás nada abominable. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto es abominable? Bueno, pues el texto no lo dice. Lo único que dice es que para Dios algo es abominable o no es abominable en este momento de la historia para su pueblo. Y ahora veremos algunas teorías o algunas propuestas de poder entender, pero el texto no lo dice. ¿Por qué Dios descarta unos alimentos y por qué unos sí y otros no? No se sabe. Lo que sí se sabe es que Dios da reglas prácticas para su pueblo. Este sí, este no. Así que el pueblo de Dios sabía, en base a la comida, que tenían que comer en señal de agradecimiento y pertenencia a Dios. Es decir, cada vez que comían tenían que pensar en aquello que le gustaba a Dios o no, y en aquello que iban después al templo a sacrificar. Así que la alimentación siempre tenía un concepto de qué es lo que le agrada a Dios. Dios me da la comida como Dios quiere. ¿Sí? Y esto era permanente, constante en la vida del israelita. Toda mi vida pensando en Dios, en el que me da todas las cosas. Y hay textos, se encuentra algún texto de la antigüedad, pensamos que esto es un texto antiguo y que se da en un contexto. Y hay textos paralelos, contemporáneos a este, de una persona que se lamenta delante de su Dios, del que sea, porque le ha fallado, le ha ofendido, pero no sabe en qué. Le pide perdón por lo que haya comido que le haya podido desagradar a Dios. Pero no lo sabe. Está a ciegas en respuesta a lo que su Dios quiere. Seguramente es porque le van más las cosas, que piensa que ha comido algo que está mal. Pero encontramos esta oración, perdóname, lo siento por aquello que haya podido comer que te desagrade. ¿Qué diferencia, no? Porque este pueblo sí que sabe lo que tiene que comer y lo que no. Es una diferencia abismal entre estar en la luz y estar en tinieblas. Puedo comer algo, imaginaos la vida de alguien que algo que coma le puede desagradar a su Dios y enviarle una maldición. Qué angustia vivir así, ¿verdad? Qué angustia es vivir fuera de Dios, ¿no? Cualquier cosa nos puede hacer daño, cualquier cosa nos puede hacer que vaya mal la vida. Somos sujetos a todas las circunstancias. Sin embargo, en Dios estamos seguros de que nada, ni un cabello de nuestro pelo va a caer, a no ser que Dios lo determine y lo quiera y lo permita. Pues esto es lo mismo. Vivían en oscuridad, intentando agradar a un Dios, intentando que el mundo fuese amable con ellos. Y vamos a sacrificar esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a comer esto, perdidos absolutamente. Ahora el Dios de la Biblia sí que les habla y les dice esto sí y esto no. Ahora, ¿cómo explicamos esta lista? Bueno, en primer lugar hay 4 tipos de animales. Los animales de la tierra, los animales, o sea, que se arrastran en la tierra, los animales que están entre la tierra y el cielo, es decir, que tienen patas, esto es otra clasificación de animales, los que están en el cielo y los que están debajo del agua. ¿Sí? Es una clasificación fenomenológica. Se clasificaban así los animales, no había mamíferos y todo este tipo de cosas que nosotros identificamos. Por eso los murciélagos están con las aves. Dicen, no, esto es un error de la Biblia. No, esos son nuestras categorías de ahora. Pero en aquel momento eran fenomenológicas. Así que se dividen en estas 4. Todo lo que vuela es del cielo, todo lo que se arrastra es de la tierra, todo lo que tiene patas pues es entre el cielo y la tierra, y todo lo que está debajo del agua, pues una ballena y un pulpo, es lo mismo. Es un animal que está debajo del agua. ¿Sí? Vale. Así que por eso tenemos estas 4 divisiones a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que es el concepto que tenía. Entonces, de esos dicen unos sí y otros no, en base a algunas categorías. 4 propuestas muy rápidas para ver en qué consistían. Algunos han dicho que esta división de aquello que podían comer y que no es por cuestiones higiénicas, saludables, de salud. Entonces, bueno, y el clásico ejemplo es el cerdo. Bueno, no podían comer cerdo porque el cerdo transporta muchas enfermedades y si no se cocina bien, pues puede ser un verdadero problema. Bueno, esto quizás sirve con el cerdo, pero hay con otros animales que no funciona. Lo mismo pasa con
la propuesta de para ser distintos de los paganos. Bueno, es que los paganos habían ciertos animales que sacrificaban a sus dioses, entonces Dios los prohíbe para no confundirse. De nuevo, hay ejemplos que sí, vale, funciona esto, pero con otros de la lista no funciona. Hay otros que dicen que es aquello que se diferencia de lo estándar. Hay un estándar, pezuña dividida y rumia, eso es el animal que se puede comer. Pues todo lo que no sea así, no se puede comer. ¿Por qué? Porque Dios está enseñando las separaciones entre las cosas, lo santo y lo que no es santo. Bueno, pues puede ser, ¿vale? Pero no tenemos nada en la Biblia, ¿vale? Y así con algunas propuestas. Pero lo importante de este texto no es entender, porque Dios no nos lo ha dejado claro, al menos a nosotros, que vivimos 2000 o 3000 años después de este texto, el por qué, sino que hay un Dios que les habla de la importancia de la comida, de cómo deben comer en su casa, y qué es importante y qué no es para Dios, y que su vida ha de estar enfocada precisamente en eso. Pero un énfasis de este texto, al igual que Génesis, es el todo. Podéis comer de todo lo que vive en el agua, excepto esto. Puedes comer de toda ave limpia, excepto esto. ¿Os acordáis de Génesis? Puedes comer de todo árbol, excepto... El texto enfatiza la bondad de Dios, todo lo que pueden hacer, no lo que no pueden hacer. Y esto nos lleva a una reflexión. Para Dios es importante cómo tratan su cuerpo en base a la comida y en base a los difuntos, ¿no? A rasurarse, todo lo que hacen con su cuerpo tiene significado. Y para Dios el cuerpo es santo. ¿Lo habías pensado así? Tu cuerpo es un cuerpo que es santo para Dios. Dices, bueno, pero si está sujeto a corrupción, ¿verdad? Y morimos, ¿verdad? Y se desencadena en una cierta etapa de nuestra vida la muerte. ¿Sí? Pero tu cuerpo, Dios lo ha santificado. Hay un enorme divorcio entre lo que es nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro ser interior y nuestro ser exterior, que proviene del Génesis, de la rotura, de la vergüenza que sintieron cuando pecaron. Y este divorcio que tenemos con el cuerpo, el pensamiento, la verdad judeocristiana, nos dice que el cuerpo es bueno. El cuerpo entra dentro de la categoría de aquello que vio Dios en la creación y dijo, esto es muy bueno. Ahora, el cuerpo presenta dificultades. Pero manifestamos muchas veces un problema con nuestro cuerpo. Y manifestamos en la comida desórdenes que promueven de esta rotura entre lo que somos y nuestro cuerpo. Manifestamos desórdenes en nuestras relaciones sexuales porque hay un divorcio entre lo que somos internamente y nuestro cuerpo. Y hoy en día hay un divorcio enorme que se promueve entre lo que somos como género y lo que sentimos. Y vemos cómo se mutilan cuerpos pequeños, infantiles, por causa de no aceptar su cuerpo. Y uno de los mayores problemas que tenemos es aceptar nuestro cuerpo. El cuerpo es un regalo de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice acerca de nuestro cuerpo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos son de Dios. Son para su uso. Son para su gloria. Son sacrificio todo lo que hagas con tu cuerpo. O 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¡Qué gloria! Que aquí viva el Espíritu Santo. Así que esto que tenemos, los ojos, es un instrumento dado por Dios bueno. ¿Presenta dificultades? Sí, por causa del pecado. ¿A veces duele y es terrible? Sí,
Y gracias a Dios que vamos a tener cuerpos santificados, perfectos, sin dolor, sin estar sujetos a la corrupción, una promesa, un regalo de Dios maravilloso. ¿Verdad? Quien le duela que diga amén. Pero nuestro cuerpo es santo. Y como dice el salmista, oh alma mía, espera en Dios que aún tengo a alabarle, puedes hacer este ejercicio. Oh cuerpo mío, espera en Dios que aún tengo que alabarle. Porque nuestro cuerpo es santo. ¿Cuánto o puedes hacer este ejercicio? Cierra los ojos y da gracias al Señor por tu cuerpo. Gracias, Dios, por mi cuerpo, por mis ojos, por mis manos. Gracias por este regalo, porque el cuerpo es de Dios. Y que Él nos enseñe a cuidarlo como un tesoro que es, a no vivir idolatrándolo, pero no a desterrarlo. Y por último, nuestros recursos son una ofrenda para el Señor. Versículo 22, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinda tu campo cada año. Recordamos el contexto de la comida, del banquete, ¿verdad? Su pueblo de Dios ha de reunirse con Él y ha de tratar el cuerpo de una manera santa y ha de entender que son un pueblo distinto, que son amados, que son queridos. Y cuando se reúnen juntos, ¿qué van a hacer? Alegrarse delante de Dios por todo lo que Dios les haya bendecido. Versículo 26, y te alegrarás tú y tu casa. Era un mandamiento diezmar, dar aquella parte de todo lo que Dios te bendice a Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de recordar, de ser agradecido y de recordar que todo lo que tenemos es de Dios. Y por eso se hacía una fiesta y se llevaba el diezmo al Señor. Señor, nos has bendecido 10 veces esto que te presento. Nos has bendecido 10 veces esto. Gloria al Señor. Gloria. Qué alegría, qué gozo, qué bendición. Pertenecemos a un Dios que nos provee todo lo necesario. Todo lo que tenemos es de Dios. Y entonces se celebraba un banquete y se hacía con gran alegría. Y lo hacías tú y tu casa, delante, en presencia del Señor. Porque son una familia, porque su pueblo es una familia y Dios quiere que no olviden en ningún momento quién les provee. Porque si no, van a perder la gratitud y la humildad. Y eso les va a separar de Él. Así que los diezmos, las ofrendas en el Nuevo Testamento, han de manifestar la gratitud a Dios por todo lo que nos da. Es un momento de alegría. Señor, gracias. Y sé que a veces las estrecheces hacen casi que sea una angustia. Ay, que tengo que apartar lo de que es para el Señor. Pero de ser una alegría, un motivo de reencuentro con el Señor, un momento de manifestar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y vivo, ¿y cómo? Porque Él me cuida. Y porque soy su hijo. De hecho, los últimos 3 versículos son una manifestación entrañable del amor de Dios por su pueblo. Cada 3 años tenían que recoger ese diezmo y lo tenían que dar a los que no tenían. A los levitas, que no tenían propiedades, a la viuda, al huérfano, al forastero, todos que vivían bajo Dios tenían que estar saciados, al menos una vez, cada 3 años. Maravilloso, ¿verdad? Hermanos, tenemos un Dios de gloria. Y todo lo que hacemos debe manifestar la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Nuestra economía, nuestros cuerpos, lo que somos, son de aquel que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y ha resucitado con gran poder para bendecirnos y ser suyos para siempre. Vamos a orar. Padre Santo, hablamos de grandezas y de glorias y de cosas increíbles, Señor. Y cuando lo hacemos, tememos y tenemos el temor, Señor, de no hacerlo de la manera apropiada y adecuada, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso y porque tú eres único.
Señor, te agradecemos que podamos respirar, que podamos ver, que podamos hablar, que podamos tener relaciones con otros. Te agradecemos por nuestros cuerpos, te agradecemos por el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Te agradecemos por una salvación tan grande. Te agradecemos porque no siendo pueblo ahora somos pueblo. Porque siendo pobres ahora somos ricos en Cristo Jesús. Señor, queremos exaltar tu nombre, alabarte y bendecirte, porque eres bueno y en extremo y merecedor de ello. Ayúdanos a vivir conforme a la verdad suprema de que somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.